Bienvenidos a la instrucción bíblica básica, este formato de discipulado digital. Ya nos encontramos en el segundo nivel, en el primer módulo, y este es el último estudio de dicho módulo, donde nos planteamos la siguiente pregunta: ¿por qué ser parte de una iglesia? ¿Es acaso esto indispensable para un cristiano? ¿O es posible que haya cristianos llaneros solitarios, como se les llama? La verdad es que sí, es una obligación, es una santa y bendecida obligación, porque es un privilegio inmerecido. Somos, como hemos visto ya, el cuerpo de Cristo. Somos la esposa de Cristo. La iglesia es también el templo de Dios. Y somos, como ya vimos también, la familia de Dios. Todas estas realidades se dan en el momento en que creyentes se unen, se congregan juntos en adoración y servicio a Dios. Con frecuencia, personas que comienzan en la fe y algunos que ya llevan algún tiempo preguntan si deben ser parte de una iglesia local y cuáles serían las razones. La Biblia deja claro que sí, que debemos pertenecer a una iglesia local, a una congregación local. Por ejemplo, veamos lo siguiente. Es parte del diseño de Dios para nosotros los cristianos. En Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Sí, debemos congregarnos, es la voluntad de Dios y es lo mejor para nosotros, para que unos a otros podamos animarnos en la fe. También debemos hacerlo porque es la práctica original de la iglesia. La primera iglesia se reunía frecuentemente. Así lo dice en el libro de los Hechos, que nos cuenta la historia de esa primera iglesia. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. También la iglesia nos da la oportunidad de ejercitar, de poner en práctica nuestros dones. Hemos hablado un poco de este tema anteriormente, y es que cada miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente, aunque sea un nuevo creyente, tiene al menos un don espiritual, una capacidad dada por Dios para el servicio. ¿Y dónde lo vamos a ejercitar si no es cuando estamos juntos? Así dice en 1 de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Pero también no solamente es el mandato directo de Dios, es la práctica original de la iglesia y la oportunidad para ejercitar los dones, sino que también es la oportunidad de practicar koinonía. Koinonía es una palabra que directamente nos llega del griego y se usa tal y como suena muchas veces en español. Koinonía representa la comunión de los hermanos, la oportunidad de estar relacionados unos a otros o unos con otros. Primera de Juan dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros, pero también unos a otros. Tenemos algunas responsabilidades y bendiciones que cumplir. Dice también en Primera de Juan, en otro lugar, 4:11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Parte de esta vida de congregación, de iglesia local, es practicar el amor, el cuidado, los unos a los otros, los unos con los otros. También recibir la palabra del Señor es otra parte importante que resulta de estar congregados. De paso, recibir la palabra de Dios, la palabra predicada o enseñada de Dios, es parte también de la vida de la iglesia desde sus inicios. En Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas.
la revelación escrita de Dios. La Biblia nos ha llegado para que podamos conocer mejor a Dios, y el mejor lugar para recibir dicha palabra es en el contexto de la iglesia local, de la congregación cristiana. Hay otro privilegio más que se tiene cuando estamos congregados, y de hecho otra razón por la cual debemos congregarnos, y es nuestra participación de la mesa del Señor o Santa Cena. Esta es la conmemoración fundada o establecida por el mismo Señor Jesús la noche de su arresto, en que participando de pan y de una copa con vino o jugo de uva, recordamos la muerte del Señor. Y así dice en Primera de Corintios: hagan esto, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por supuesto, la comunión, la relación, la congregación está obviamente implícita en la participación unos con otros de la Santa Cena. Y por último, hay otra razón más para ser parte de una iglesia local, de una congregación. Y es que podemos también participar de la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión muy importante que nos dejó el Señor Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Así que, clarísimo en la Biblia, el cristiano no debe vivir solo. No le conviene vivir solo. Lo mejor para él y para otros es que viva en congregación, en comunidad cristiana, como parte de una iglesia local, porque así lo ha diseñado Dios, porque es la práctica original de la iglesia, porque es la oportunidad para ejercitar nuestros dones, la oportunidad también de practicar el amor cristiano, la comunión los unos con los otros, de recibir la palabra de Dios, de participar de la Santa Cena, y por supuesto también de la misión que el Señor nos ha dejado. Medita y ora si tu relación con una congregación local refleja estas actividades que la Biblia, la palabra de Dios, da como claves en la vida del cristiano en medio de la iglesia de Cristo.